¿Las oyes? Puedo escucharlas cada noche cuando me voy a dormir, reptando, caminando, ahuecando su nuevo nido. Las hormigas llegaron a mi casa en primavera, con el calor y las flores. Tenía mi balcón lleno de margaritas que comenzaban a abrir tímidamente sus capullos. Siempre me ha encantado la jardinería, pero al vivir en una gran ciudad no me es posible ya practicarla. Me crié en el campo con mis abuelos. Mi abuela era una amante de las flores y cultivaba todo tipo de rosales, caléndulas, claveles y margaritas, para luego venderlas a las floristerías del pueblo cercano. Sus rosas eran las más hermosas, ganadoras de varios premios. Sus margaritas duraban tanto que ni el intenso calor del verano las marchitaba. El orgullo que sentía mi amada abuela por aquellas flores hizo que yo quisiera ser como ella. Cuando me mudé a la ciudad, lo primero que hice fue comprar 2 jardineras para poner en el balcón de mi apartamento. Deseaba convertirlo en el más colorido y hermoso de todos los del edificio, cosa que no era compleja, ya que nadie más tenía flores. Solo unos pocos vecinos tenían alguna enredadera colgando de sus balcones o algún cactus. Los potos eran lo más común. Con gran felicidad llené las jardineras de tierra, planté las semillas y esperé a que crecieran. Los tiernos brotes no tardaron en aparecer. Mi alegría era enorme cuando los vi. Le conté a todos mis compañeros en el supermercado que iba a hacer un jardín de flores en el balcón. Estaba tan emocionado. Mis plantas crecieron y pronto aparecieron los primeros capullos. Los tallos de mis margaritas eran fuertes e imponentes, perfectos para soportar flores de gran tamaño. Con ansias las observaba cada día, hasta que finalmente los capullos se abrieron. Cogí mi teléfono móvil y los fotografié lleno de orgullo. Sin dudarlo, subí las fotos a las redes sociales. #margaritas. #felicidad. #naturaleza en la ciudad. Y #flores hermosas. No tardé en recibir los primeros me gusta de mis conocidos. Todos ellos sabían que aquello me hacía realmente feliz. Todo aquel con el que había entablado conversación en algún momento sabía que no había nada más especial para mí que las flores. Mi abuela había sembrado con esmero aquel amor por los jardines y al final estaba floreciendo. Busqué otro ángulo y volví a fotografiar mis flores. Y ahí estaba. Observé la fotografía asombrado. En uno de los pétalos había una pequeña mancha negra. Miré mi flor, acaricié sus pétalos, pero no había nada. Volví a mi teléfono móvil y amplié la fotografía para encontrar con horror una hormiga, justo en el pétalo de mi flor perfecta. No, gemí. No, hormigas, no, por favor, no. Revisé las plantas con esmero, con cuidado, con delicadeza y amor, pero no encontré ningún insecto. Me había asegurado bien de protegerlas correctamente. Había cubierto mi balcón con una malla fina verde que atenuaba la luz del sol para evitar que se quemasen y que entrasen insectos y pájaros. Había rociado las baldosas del suelo con insecticida y formicida para asegurarme de que ningún bicho indeseable se acercase a mis plantas, y había limpiado a conciencia mi casa antes de plantar a mis bebés. Había tomado todas las precauciones que se pueden tomar con respecto a la salud de mis plantas, pero temía que no había sido suficiente. Moví con suavidad la tierra de las jardineras y finalmente encontré a la intrusa. ¡Al fin! ¡Te encontré, hija de!, exclamé triunfal sujetándola entre mis dedos. Era pequeña, negra y reluciente. Movía sus asquerosas patas con ansias por escapar de mí, pero no se lo permitiría. La sujeté con fuerza y me dirigí al baño. Observé el lavabo sabiendo que aquel era el destino que merecía una criatura malévola como aquella. La arrojé al desagüe y abrí el grifo. Pude verla durante unos instantes luchar contra la corriente, pero esta fue más fuerte y la arrastró haciéndola perderse en la oscuridad de las tuberías. «Y no vuelvas», susurré.
Había acabado con mi enemiga, pero un pensamiento repentino me invadió. Las hormigas nunca están solas, salvo que fuese la exploradora. Me puse manos a la obra y comencé a limpiar con esmero el suelo, asegurándome de no dejar ningún centímetro sin cubrir con lejía. No iba a dejar ningún rastro de la huella química que utilizan esos asquerosos insectos para guiarse y saber el camino que deben tomar. Tardé 4 horas en limpiar a fondo nuevamente mi pequeño departamento. Suspiré aliviado de solo tener una habitación. Cuando terminé, me quité los guantes de limpieza y volví al balcón para compartir los últimos rayos de sol con mis amadas hijas. Acaricié con suavidad los pétalos que comenzaban a cerrarse, preparándose para la noche. «Que durmáis bien», susurré. Vaporicé con cuidado agua sobre ellas, humedeciéndolas levemente para refrescarlas y que pudiesen descansar correctamente. Guardé todos los utensilios y me dispuse a prepararme para ir a dormir. Al día siguiente sería lunes y tendría que ir a trabajar. Cuando regresé el lunes de mi largo turno, preparé mi merienda y me dispuse a sentarme junto a mis hijas a ver los pájaros pasar. Comería junto a ellas y les hablaría, para alegrarles la tarde y que no se aburriesen. Me senté junto a ellas en el balcón y observé sus perfectos pétalos blancos abiertos al sol. Sonreí y mordí mi tostada, feliz. Eran hermosas, eran bellas, eran perfectas. «Sois mi mayor orgullo», les dije con amor. Cuando terminé de merendar, limpié todos los restos con esmero y me dirigí nuevamente al balcón. Saqué mi teléfono móvil y me dispuse a hacerles una nueva sección de fotos para sus redes sociales. #felicidad, #belleza, #floresinfluencers, #vida en positivo y #perfección. Subí las fotografías y esperé las reacciones de sus seguidores. Estaba ocupado gestionando las redes sociales de mis bebés cuando algo perturbó la periferia de mi vista. Una minúscula silueta negra se había movido en el tallo de Margarita Eugenia, mi primogénita. Me acerqué apresuradamente a su hermoso cuerpo y cogí entre mis dedos un asqueroso insecto que intentaba alcanzar sus pétalos. La hormiga. Maldita. La sujeté con fuerza, seguro de que había regresado, luchando contra el agua, trepando de manera imposible por el desagüe y volviendo a mi amada Margarita. «Maldita», le susurré acercándome a su minúsculo rostro. Movió sus antenas de manera burlona. Pude notar cómo me observaba y analizaba. Estaba tramando algo. Las hormigas nunca traman nada bueno, con esas pinzas alienígenas que tienen por mandíbulas. «Ya no volverás más», declaré. Ella pareció comprender lo que le decía. Estremeció sus antenas y comenzó a mover desesperadamente sus patas, intentando huir de mi agarre, pero solo consiguió que yo intensificase la fuerza que ejercía contra ella. Su exoesqueleto duro y reluciente impidió que mi piel la aplastase, como realmente se merecía, pero no pudo impedir lo que vendría a continuación. Sin dudarlo, me dirigí a la cocina. Una leve sonrisa se formaba en mi rostro. Acabaría con aquella intrusa de una vez por todas. La coloqué en un cenicero de cristal del que no podría salir con facilidad. Busqué en el cajón de los cubiertos y saqué con satisfacción el largo encendedor de los fogones. «Si el agua no pudo contigo, lo hará el fuego», murmuré entre dientes, presionando el gatillo repetidas veces hasta que surgió una brillante llama en el extremo de mi herramienta. Acerqué la llama al desdichado animal, que intentó huir desesperadamente, pero mi mano fue más rápida. La llama la envolvió y pude oír el crujido que se produjo cuando su exoesqueleto se quebró, haciendo que la hormiga se retorciese de dolor hasta convertirse en una pequeña mota informe de extremidades y antenas. «Eso te pasa por tocar a mis hijas», exclamé triunfal mientras vaciaba el cadáver del animal en el inodoro y tiraba de la cisterna. La paz me invadió en cuanto vi a la invasora desaparecer en el remolino de agua. Nuevamente limpié a conciencia el suelo de mi apartamento.
Aquella noche me acosté repleto de placer tras haber derrotado a tan insistente enemigo. El martes me dirigí con mi merienda al balcón para charlar con mis bebés. Apoyé mi plato en la pequeña mesa de jardín que tenía y me acerqué a ellas para darles un beso. Con horror observé que nuevamente estaba allí la hormiga. Esta vez me miraba, burlona, desde lo alto de un capullo sin abrir de mi preciosa Margarita María. ¿Pero cómo? La observé sin comprender. Estaba seguro de que había acabado con ella el día anterior, pero estaba claro que aquel astuto insecto era una excelente actriz. La agarré nuevamente con mis dedos y decidí que esta vez no intentaría matarla, ya que aquella no parecía funcionar. La sujeté con fuerza y me dirigí a la cocina. La metí dentro de un vaso mientras buscaba lo que necesitaba. Para que se mantuviese quieta en mi interior y no intentase huir, puse algunos granos de azúcar que humedecí con una gota de agua. La maldita no dudó en beber aquella deliciosa mezcla mientras esperaba su castigo. Rebusqué en todos los cajones de la cocina hasta que di con lo que necesitaba. Un viejo frasco de conservas que se cerraba a presión. Sonreí triunfal. De ahí no podría escapar por mucho que lo intentase. Abrí el frasco y volqué el vaso para que la hormiga cayese en su interior, pero la muy desobediente se sujetó con fuerza al cristal. Sacudí varias veces el vaso hasta que mi enemiga cayó en su nueva prisión. Triunfal cerré el frasco y apliqué el sello, dejándola atrapada ahí para siempre. Nuevamente limpié todo mi departamento con lejía a fondo. Seguro de haber acabado con el problema, me acosté temprano para poder estar descansado al día siguiente para el trabajo. El miércoles, al levantarme y dirigirme a la cocina para desayunar, vi con horror a la hormiga caminando por el suelo del salón. Sobre su espalda llevaba una pequeña mota blanca. Me estremecí lleno de pavor de que se hubiese dañado a mis hijas. La agarré con la yema de mis dedos y me dirigí corriendo a la cocina. Abrí el mueble y saqué el frasco que había sido su prisión y lo abrí. Dentro estaba la hormiga. Observé mi dedo viendo de nuevo a la hormiga. Ambas me miraban y movían sus antenas burlonas. De pronto comprendí lo que estaba ocurriendo. Metí a la nueva hormiga en el frasco y corrí al balcón. Abrí la puerta y vi cómo mi peor pesadilla se estaba haciendo realidad. El día anterior había olvidado mi tostada en la mesa. Todo estaba lleno de aquellas malditas criaturas que subían por la pared del exterior del edificio y entraban en mi balcón. Habían encontrado un hueco en la malla verde por el que se colaban e invadían mi propiedad. Corrí a buscar mi teléfono y llamé al trabajo para avisar de que me encontraba enfermo. Aquel día no podría ir a trabajar. No había nada en el mundo que haría que abandonase a mis niñas con aquellos monstruos que ahora trepaban por la mesa, por las jardineras, por los tallos de mis bebés. Me estremecí. Busqué las pinzas de cejas que tenía en el baño y cogí el frasco que hacía de prisión para hormigas. Con esmero y cuidado fui cogiendo, una a una, cada una de las malditas que plagaban mis martitas y metiéndolas en el frasco. Con cada una que atrapaba, sentía una oleada de alivio que me recorría. No podía permitir que aterrorizase mi jardín de aquella manera. Me llevó todo el día y parte de la noche, pero finalmente conseguí que no quedase ninguna hormiga en mi balcón. Había vaciado varias veces el frasco en el inodoro para asegurarme de que aquellas criaturas terroríficas no regresasen. Cuando al fin estuve seguro de que no había ningún invasor, utilicé un rollo entero de cinta americana para asegurar todo el perímetro de la malla. No las dejaría entrar. Me senté en el balcón a hacer guardia para asegurarme de que mi barrera funcionaba. Al amanecer vi las primeras hormigas que intentaban cruzar la malla, pero no lo consiguieron. Las observé burlón. Dejé una cucharada de azúcar humedecida sobre la mesa para que comprendieran que aquel territorio era mío. Observándolas con placer, intentando entrar, desayuné frente a ellas. Sin miedo de que volviesen a tocar mis flores, me marché a trabajar. Dije a mis compañeros y a mi jefe que había estado indispuesto del estómago. Estaba pálido y ojeroso, de modo que no me cuestionaron. Cuando volví a casa vi con horror una negra fila de hormigas que recorría mi pared.
dirigiéndose al balcón. Habían entrado por el borde de mi ventana. Antes de hacer nada, corrí a la ferretería y compré un bote de silicona para sellar. Al regresar a mi departamento, limpié a todas aquellas malditas y las tiré por el desagüe. Cuando al anochecer se cansaron de entrar, comencé a sellar todos los huecos que encontré en las ventanas, asegurándome de que no pudiesen entrar por ningún recoveco. No necesitaba poder abrir las ventanas. Después de todo, contaba con un aparato de aire acondicionado y varios ventiladores. No permitiría que aquellos monstruos tocasen a mis hermosas hijas. Cuando al fin terminé de rellenar todas las rendijas y huecos que encontré, me senté triunfal junto a mis bebés en el balcón y les hice varias fotos para sus redes sociales. Hashtag Jueves con Flores. Hashtag No más hormigas. Y hashtag Felicidad absoluta. Dormí junto a ellas tras cantarles una nana para que descansasen correctamente. Desperté sobresaltado por un dolor intenso entre el dedo gordo y el índice de mi pie izquierdo. Abrí los ojos y vi una pequeña mota negra que caminaba por mi piel, moviendo sus antenas de un lado a otro. Con un asco indescriptible corrí a la ducha y me lavé. No sabía por dónde habían entrado, pero primero debía lavarme y asegurarme de que no quedase ninguna de ellas en mi cuerpo. Después de afeitarme todo el pelo del cuerpo para asegurarme de que ningún insecto tuviese un lugar donde esconderse y de embadurnarme en aceite de oliva para que se resbalasen si intentaban trepar por mi piel, me dirigí a buscar de dónde había salido aquella hormiga. Seguí la negra hilera que se había formado. Habían entrado por la rendija de la puerta principal. Bueno, tenía ahorros. Podría pasar un tiempo sin salir de casa. Llamé por teléfono a mi médico y tras escucharme, no dudó en darme la baja por ansiedad. Dijo que me llamarían de salud mental y se lo agradecí, pero quien realmente necesito que me llame es un fumigador. Me aseguré de que la puerta de acceso a mi apartamento estaba correctamente cerrada y sellé todos los lugares por los que una hormiga podría haberse colado. Luego me encargué de limpiar a conciencia mi apartamento, no dejando ningún insecto ni rastro de que alguna vez hubiesen existido. Agotado, dormí abrazado a mis jardineras. Ya nada las perturbaría. El sábado desperté con un leve cosquilleo en la pierna. Abrí los ojos y vi una pequeña hormiga que trepaba por mi pierna. ¿Pero de dónde sales ahora?, grité furioso. Recogí el insecto y lo tiré por el desagüe. La piel de la pierna me picaba. Rasqué frenéticamente hasta hacerme una pequeña herida. De pronto, dos antenas negras surgieron entre la sangre, moviéndose de un lado a otro, buscando un camino hacia mis flores. Tras esa hormiga, un reguero negro de insectos surgió de mi carne abierta y observé con horror cómo se acercaban al balcón. Corrí tras ellas pisándolas con toda la fuerza que pude. ¡Malditas! ¡Morid! No paraban de surgir de mi pierna. No dejaban de brotar. Es por eso que tomé la única decisión lógica que cualquier hombre razonable habría tomado. Corrí a la cocina y busqué en los cajones. Saqué el cuchillo de mayor tamaño que encontré. Sonreí seguro de lograr acabar con aquello. Usé el cinturón de cuero que me había regalado mi abuelo cuando cumplí 18 años. Él mismo lo había hecho con la piel de una de nuestras vacas. Apreté con fuerza el cinturón y lo aseguré alrededor de mi muslo. Añadí presión haciendo girar el cinturón con ayuda de la paleta de madera que utilizaba para cocinar. Debía ajustar correctamente el torniquete. La pierna me dolía, pero poco a poco pude notar cómo se dormía. La apreté aún más. El cosquilleo y el constante brotar de insectos no se detenía. Me senté en el suelo cerca de la ventana del salón. Metí un paño en mi boca, agarré con fuerza el cuchillo y lo clavé en mi pierna. El dolor fue inconmensurable. Apreté los dientes con furia. A pesar de morder aquel paño, pude notar cómo mis muelas crujían. Nunca había sentido tanto dolor, pero pensar en las posibilidades de que aquellos insectos que surgían de mí dañasen a mis preciadas flores me dio la fuerza suficiente para mover el cuchillo a través de mi carne. Me desmayé varias veces. El suelo se cubrió de sangre antes de que ésta dejase de brotar gracias al torniquete.
Lo más difícil fue cortar el hueso. Nada te prepara en este mundo para tener que autoamputarte una pierna. Pero uno hace lo que sea necesario por sus hijos. Cuando al fin logré separar aquel nido de hormigas de mi cuerpo, caí agotado al suelo. Desperté a medianoche. Estaba hambriento y débil, pero antes de hacer nada necesitaba deshacerme de aquel hormiguero maldito. Con gran esfuerzo y apoyándome en el sofá, me incorporé. Mi equilibrio estaba totalmente destruido ante la falta del peso de mi pierna. Intenté abrir la ventana del salón, pero estaba perfectamente sellada. Los insectos seguían saliendo de aquel trozo de carne. Con desesperación comencé a golpear el cristal, utilizando mi propia pierna amputada como martillo. Al fin, el vidrio estalló y arrojé por la ventana el hogar de aquellos malditos insectos. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me esmeré en limpiar mi apartamento. Fue difícil, ya que el muñón de mi pierna goteaba lentamente, manchando todo lugar por el que pasaba. Estaba terminando de limpiar cuando la policía echó abajo la puerta. Junto con ellos entraron 3 hileras de hormigas que avanzaron raudas en dirección a mis flores. No, 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 grité intentando alejarlas. Los policías me sujetaron. Las hormigas se acercaban implacables a mis flores. Nadie hizo nada. Puedo escucharlas. ¿De verdad no las oigo? Están ahí, creando un nuevo nido, reptando bajo mi piel. Quiero matarlas, rascarme, arrancarlas de mi carne, pero no puedo moverme. Me han atado a la cama. Las ataduras se estiran y deshacen, pero no me permiten moverme. Por mucho que grito, que suplico ayuda, los enfermeros me ignoran. Y ellas siguen avanzando por mi cuerpo. Utilizan mis arterias y venas como sus corredores malditos. Puedo sentir sus huevos en mi pecho y sus voces diminutas en mi cabeza. Se ríen y mueven burlonas sus antenas al verme impotente.